Siempre, desde muy niño me apasionó todo lo que tenía que ver con la cultura china. Eso sí me da pena decirlo. Siempre tuve el sueño de poder algún día ir pues ver lo que estaba en los libros en persona. Los amigos míos chinos decían, no mires, no mires. Sin embargo, aquello era simplemente un sueño. Por ahí sí no me pueden discriminar. Me llamo Luis Silva, soy de Barranquilla, Colombia. Tengo 32 años y actualmente vivo en la ciudad de Changsha, en China. Yo estudié en la Universidad del Lenguaje y la Cultura de Beijing porque es reconocida por su trayectoria enseñando el idioma mandarín. Pues ese era mi objetivo principal, conocer no solo la cultura, sino profundizar en el idioma, que era la parte que me preocupaba un poco más. Una vez uno obtiene la carta de la beca del gobierno chino, es necesario ponerse en contacto con las universidades y debe entonces enviar una serie de documentos que ellos exigen. Presentaciones, ideas de proyecto, planes de estudio, documentos que ellos evalúan y luego le responden a uno. En mi caso, yo le escribí a unas 3 o 4 universidades. Había mucha competitividad entre extranjeros, pero en general había como una hermandad. Siempre también entre chinos sí tengo entendido que quizá la competencia entre ellos sería mucho mayor, pero hacia nosotros por lo menos la actitud era más positiva. En lo que se diferencia más con respecto a nosotros acá es en la disciplina, obviamente. Ellos por lo general, pues no son todas las escuelas, pero en la mayoría de las escuelas es muy difícil encontrar a un estudiante chino en mi universidad simplemente sentado jugando con el celular. Allá es normal que la gente tenga un cronograma o un horario tremendamente lleno. Si en la mañana tienen clase, en la tarde tienen todo perfectamente organizado y no tienen tiempo a veces ni siquiera para ir a tomarse un helado. Y eso siempre es un choque bastante grande. La lectoescritura. La lectura y la escritura es quizá de las partes más complejas, a veces también más frustrantes. Y sí, allá todo tenía que ser en chino mandarín. Y usando gramática y vocabulario de nivel universitario. Bueno, en chino hay prácticamente dos formas de escribir. A la hora de escribir está el lenguaje cotidiano, que es con el que los textos que uno envía por celular, y ya está el lenguaje de los libros, que es totalmente diferente, los términos son diferentes, la manera como se expresan las ideas es diferente. Entonces eso es tremendamente complicado y muy estresante, tener que mostrar resultados a ese nivel. Siempre es recomendable uno tener nociones básicas, de pronto tener, digamos, conciencia de la fonética, o sea, los sonidos que hay en el idioma, cómo se pronuncia eso, porque a veces esa es la parte en la que la gente pierde más tiempo al llegar al país. Si de pronto tú ya vas con cierta noción, se te hace un poquito más rápido ese proceso, esa barrera inicial, porque eso es una barrera. Una vez tú saltas esa barrera, ya lo que viene es aprender vocabulario, empezar a aprender expresiones, a utilizarlas. Pero si tú te quedas ahí tratando de saltar el muro de la fonética, pierdes mucho tiempo. Entonces, si puedes llevar esa parte ya adelantada desde tu país, es mucho mejor, un poco más rápido. Sobre todo, una recomendación que yo siempre hago es la de ver series infantiles, programas de televisión para niños. 佩奇和乔治喜欢购物。乔治喜欢坐在推车里。En un nivel inicial, el lenguaje que ellos manejan es semejante al que uno puede entender. Entonces uno va aprendiendo poco a poco, cada día va adquiriendo una nueva expresión. La pronunciación por lo general es mucho más clara cuando son programas infantiles. Eso ayuda tremendamente en las fases iniciales. Por otro lado, es algo que yo le recomiendo a todo el que se va al extranjero a estudiar, ponerse a conversar con los nativos. O sea, eso es quizá lo que a muchos extranjeros les asusta, pero eso es realmente lo que le hace a uno perder el miedo.
realmente depende mucho de la región. Yo puedo decir por experiencia propia que el estilo de vida de la gente en el norte siempre es un poco más ajetreado que el de la gente del sur. En el nordeste, en la ciudad de Harbin, me pareció que la gente era muy parecida a como es la gente aquí en el Caribe, en el Caribe colombiano. Me pareció la gente conversadora, la gente alegre, gente que me acababan de conocerme y ya me trataban como si yo fuese de la familia. Y eso de que uno se sienta en el parque del conjunto residencial y el anciano que está ahí de la nada le mete conversación a uno y se pone a hablar y le pregunta de la vida, eso es algo que lo viví en el noreste, en la ciudad de Harbin, y me pareció increíble. Nunca lo viví en Beijing, no es que, pues supongo que lo habrá también, pero quizá en menor medida. Y donde vivo ahora sí es que se ve mucha gente joven. Se ve en los fines de semana cantidad de jóvenes en los sitios de diversión, en los centros comerciales. El estilo de vida es un poco más relajado a mi modo de ver, pues comparado con el resto, con lo que es el norte de China. Allá se maneja la red social local que se llama WeChat. En esa red social, por lo general, uno tiene muchos grupos. O sea, yo estoy en quizá unos 70 grupos diferentes, extranjeros en China, latinos en China, colombianos en Hunan, profesores en China, profesores de España. O sea, miles de grupos tienen. Entonces uno poco a poco, de alguna manera alguien te añade a un grupo. Ya uno lo hace todo a través de WeChat, se hace muchísimo. Métanse en cuanto curso de pintura, de manualidades, de deporte, lo que sea que salga. O sea, lo viví en carne propia. Recuerdo amigos que no iban a ninguna clase extracurricular porque ellos estaban enfocados en que tenían que sí o sí estudiar para la clase de gramática y resulta que al final a mí me iba mejor que a ellos, pero es porque lo que para ellos era un proceso mecánico de repetir lo que estaba en el libro, para mí era simplemente recordar lo que yo había escuchado en las clases de repente de pintura por parte de mis compañeros chinos. Entonces, el tú poder ir a una clase en la que vas a interactuar, en la que vas a hablar de temas que no tienen directamente que ver con la clase de idioma, pero que de pronto son empleando términos y cosas, gramática, eso te da una riqueza y te da una ventaja tremenda. O sea, yo la recomendación que doy es esa. Si vas a ir al extranjero, no te quedes únicamente con lo que tu pensum te pide. O sea, aprovecha todo lo que pueda, que te dé la oportunidad de interactuar con gente. Es que los chinos son artistas para cualquier cosa, o sea, hasta elaborar un plato. Es que a veces un plato de lo más sencillo, una ensalada en China es una obra de arte. Entonces en China siempre uno va a tener algo que aprender. Yo planeaba terminar allá mis estudios y regresarme para Colombia. Sin embargo, bueno, Dios tenía otros planes conmigo porque al graduarme yo consigo mi empleo en un sitio en el que realmente no me estaba yendo bien. Era una escuela privada, habían cada vez menos estudiantes, entonces comencé a buscar y afortunadamente conseguí el empleo que tengo actualmente, que ya en una universidad, ya el pago es mucho mejor, pues ahí es donde estoy hasta ahora. Sin embargo, el plan original no era ese, era volver a Colombia, pero bueno, se dieron las cosas allá y realmente es que me ha encantado allá. Voy poco a poco, como se vayan dando las cosas. Como se dice en chino, sun qi zi ren. O sea, voy a dejar que seguir como que por donde la naturaleza me dictamine que vaya.